En un mundo dividido por ideologías, donde cada discurso puede encender pasiones y cada decisión cambiar destinos, surge una historia que no deja a nadie indiferente. No es propaganda, no es un panfleto, es un viaje al corazón de una idea que prometió igualdad, pero dejó cicatrices profundas en la humanidad. El comunismo, una fuerza que atravesó fronteras, que inspiró revoluciones y que marcó el siglo XX con luces y con sombras. ¿Por qué nació? ¿Por qué se expandió tan rápido? ¿Y cómo una promesa de justicia terminó convertida en tragedia para millones? Acompáñanos en este recorrido porque al final habrá una pregunta que no podrás evitar responder. Para entender el comunismo, debemos viajar al siglo XIX, un tiempo marcado por humo, hierro y explotación. La revolución industrial transformaba el mundo, pero también creaba una nueva clase social, el proletariado urbano. Hombres, mujeres y niños atrapados en fábricas y minas trabajando jornadas interminables, con salarios miserables y condiciones inhumanas. En medio de este escenario, en 1848, dos pensadores alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels, publican un texto que sacudiría los cimientos de la historia, el Manifiesto Comunista. En sus páginas, Marx propone dos ideas radicales. La primera, que el Estado debe controlar los medios de producción, fábricas, tierras, transporte, bancos. La segunda, que para lograrlo no basta con reformas, era necesaria una revolución violenta, capaz de instaurar lo que él llamó la dictadura del proletariado. Así nacía una ideología que prometía justicia, pero que también abriría la puerta a uno de los capítulos más polémicos y sangrientos de la historia moderna. El comunismo se construyó sobre dos pilares fundamentales. Primero, el control de los medios de producción por parte del Estado. Esto significa que fábricas, tierras, transporte y bancos dejan de ser propiedad privada para convertirse en recursos administrados colectivamente. Segundo, la convicción de que este sistema solo puede alcanzarse mediante una revolución, una ruptura radical con el orden existente, que daría paso a la llamada dictadura del proletariado, una etapa transitoria diseñada para eliminar las desigualdades y avanzar hacia una sociedad sin clases. Estas ideas, nacidas en Europa durante el siglo XIX, se expandieron con rapidez, inspiraron movimientos obreros, partidos políticos y luchas sociales que cruzaron fronteras, llegando primero a Europa del Este y más tarde a América Latina, donde marcaron profundamente la historia política del siglo XX. Más que una teoría, el comunismo se convirtió en una promesa de transformación total. Un mundo sin exploración, sin privilegios y con la esperanza de igualdad absoluta. En medio de un siglo marcado por las revoluciones y sueños de justicia social, surgió un intento audaz: unir a los trabajadores del mundo entero. Así nació la Primera Internacional, una organización que reunió a socialistas, sindicalistas y anarquistas bajo una misma bandera:
Era el inicio de un proyecto global, un espacio donde las ideas de Karl Marx se cruzaban con las de Bakunin y donde la esperanza de un futuro distinto parecía posible. Pero pronto, las tensiones internas se hicieron inevitables. Marxistas y anarquistas chocaban en su visión del poder y la organización. ¿Debía el cambio venir desde el Estado o desde la acción directa de los pueblos? Las disputas se volvieron insostenibles y la Primera Internacional terminó fragmentándose, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Sin embargo, la llama no se apagó. A finales del siglo XIX surgió la Segunda Internacional, más organizada y con un legado que aún resuena en nuestros días. Fue allí donde se estableció el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, una fecha que se convirtió en símbolo de lucha y la resistencia para millones de obreros en todo el planeta. Las internacionales no solo fueron organizaciones, fueron el reflejo de un sueño compartido, el de una clase trabajadora capaz de trascender fronteras, idiomas y culturas para construir un mundo distinto. El verdadero punto de quiebre llegó en 1917. Rusia, un imperio gigantesco, estaba al borde del colapso. La Primera Guerra Mundial había devastado al país. El hambre se extendía por las ciudades y el campo, y la monarquía absoluta del zar Nicolás II se mostraba incapaz de gobernar. En febrero de 1917, estalló la Revolución de Febrero. Las protestas obreras y las huelgas masivas en Petrogrado obligaron al zar a abdicar. Por primera vez en siglos, la dinastía Romanov llegaba a su fin. Un gobierno provisional intentó mantener el control, pero fue demasiado débil frente a la presión popular y las exigencias de paz, pan y tierra. Y finalmente, en octubre de 1917, Lenin y los bolcheviques dieron el golpe definitivo. La Revolución de Octubre. Por primera vez en la historia, el comunismo dejaba de ser solo una teoría escrita en libros y panfletos, para convertirse en práctica política. El sueño de Marx se transformaba en realidad y el mundo entero observaba con asombro y temor. La Revolución Rusa no fue solo un cambio de gobierno, fue el inicio de una nueva era, una era en la que la clase trabajadora tomaba el poder y en la que el comunismo se expandía como una fuerza capaz de alterar el destino del siglo XX. Tras la Revolución de Octubre de 1917, Lenin y los bolcheviques consolidaron su poder. En marzo de 1918, Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk, poniendo fin a su participación en la Primera Guerra Mundial. Era una decisión drástica, pero necesaria para salvar al nuevo régimen. Lenin impulsó profundas reformas, la nacionalización de bancos e industrias en 1918, la proclamación de la igualdad legal entre hombres y mujeres y la separación entre Iglesia y Estado. Medidas revolucionarias que transformaron la vida cotidiana de millones. Finalmente, en 1922, se fundó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer Estado comunista de la historia, un símbolo de que las ideas de Marx y Lenin habían dejado de ser teorías para convertirse en una realidad política. Pero todo esto tuvo un costo. La represión contra opositores fue brutal. La Checa, la policía política creada en 1917, ejecutó miles de arrestos, persecuciones y fusilamientos. El nacimiento de la URSS estuvo marcado tanto por la esperanza de un nuevo orden como por el miedo impuesto desde el poder.
En 1924, tras la muerte de Lenin, se abrió una lucha por el poder en la joven Unión Soviética. El vencedor fue Stalin, quien poco a poco eliminó a sus rivales políticos, consolidando un control absoluto sobre el Partido Comunista y el Estado. Desde finales de los años 1920, Stalin impulsó una transformación radical, la centralización del poder y la conversión de la URSS en una superpotencia industrial. En 1928 lanzó el primero de sus famosos planes quinquenales, que reorganizaron la economía con metas de producción masiva. La colectivización forzada de la agricultura, iniciada en 1929, buscaba integrar millones de campesinos en granjas colectivas, pero la resistencia fue brutalmente reprimida, provocando hambrunas devastadoras, como la de Ucrania en 1932 a 1933, que dejó millones de muertos. Al mismo tiempo, Stalin creó un sistema de campos de trabajos forzados, los gulags. Desde los años 1930, millones de personas fueron enviadas allí, acusadas de ser enemigos del Estado. Muchos nunca regresaron. Sin embargo, la Unión Soviética, bajo Stalin, también se convirtió en una potencia militar decisiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS fue clave en la derrota del nazismo, especialmente tras la victoria en la batalla de Stalingrado. Pero todo esto tuvo un precio: el ascenso de una de las dictaduras más sangrientas del siglo XX, marcada por el miedo, la represión y el sacrificio de millones de vidas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mapa político del planeta cambió para siempre. Con la victoria soviética sobre el nazismo, el comunismo se extendió rápidamente por Europa del Este, dando origen a regímenes aliados de Moscú en países como Polonia, Hungría y Alemania Oriental. En 1949, en Asia, Mao Zedong proclamó la República Popular China. Allí, el comunismo se adaptó al campesinado, dando origen al maoísmo, una vertiente que marcaría profundamente la historia del país. Las campañas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural tuvieron consecuencias humanas devastadoras, con millones de muertos y una sociedad profundamente transformada. El comunismo también se expandió hacia otros rincones del mundo. En 1948 se instauró en Corea del Norte, en los años 1970 en Camboya, bajo el régimen de Pol Pot, y en varias naciones de África, donde surgieron gobiernos inspirados en el modelo soviético. En América Latina, el caso más emblemático fue en Cuba. En 1959, la revolución liderada por Fidel Castro y el Che Guevara derrocó a Fulgencio Batista, consolidando el único régimen comunista duradero en la región. El comunismo ya no era solo un fenómeno europeo, se había convertido en una fuerza global, capaz de transformar sociedades enteras y redefinir el equilibrio de poder en la segunda mitad del siglo XX. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques: el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunismo, encabezado por la Unión Soviética y, más tarde, por la China de Mao Zedong. Comenzaba la Guerra Fría en 1947 a 1991, un enfrentamiento ideológico y político que se expresó en conflictos indirectos, guerras en Corea, Vietnam y crisis como la de los misiles en Cuba en 1962. Fue también una carrera armamentista sin precedentes, marcada por el desarrollo de armas nucleares. En 1961, la construcción del Muro de Berlín se convirtió en el símbolo más visible
visible de un mundo dividido, de un lado Occidente capitalista y el otro Oriente comunista. Con el paso de las décadas, las economías comunistas comenzaron a estancarse. Mientras tanto, en 1978, China, bajo Deng Xiaoping, inició un proceso de apertura hacia el mercado, combinando comunismo político con reformas económicas. La Unión Soviética, en cambio, no logró adaptarse, a pesar de los intentos de reformas de Mikhail Gorbachev con la perestroika y la glasnost. En los años 1980, el sistema colapsó. Finalmente, en 1991, la URSS se disolvió, marcando el fin de la Guerra Fría y el declive del comunismo como bloque global. En 1989, la caída del muro de Berlín se convirtió en el símbolo más poderoso del fracaso del comunismo como sistema global. 2 años más tarde, en 1991, la disolución de la Unión Soviética marcó el final de una era. El comunismo, que había dominado medio siglo de historia, parecía condenado a sobrevivir solo en unos pocos países y con modelos muy distintos al original. Hoy, en 2026, el comunismo sigue presente en naciones como China, Cuba, Corea del Norte y Vietnam, aunque cada una lo ha adaptado en sus propias realidades. Y sorprendentemente, el comunismo vuelve a ser tendencia en el debate global en un mundo marcado por crisis económicas, desigualdades crecientes y tensiones geopolíticas. Nuevas generaciones lo ven no solo como un recuerdo del pasado, sino como una alternativa frente al capitalismo. La Internacional Comunista Revolucionaria, por ejemplo, ha señalado que en el inicio de 2026 está marcado por una renovada lucha de clases y por intentos de reorganizar fuerzas comunistas a nivel mundial. Al mismo tiempo, en países occidentales, discursos políticos polarizados lo utilizan como bandera o como amenaza, mostrando que el comunismo sigue siendo un concepto cargado de fuerza simbólica y política. Así, más de un siglo después de la Revolución Rusa, el comunismo continúa siendo parte de la conversación global, no como un sistema homogéneo, sino como una idea que se reinventa, que provoca debate y que en pleno 2026 vuelve a estar en el centro de las tensiones del mundo contemporáneo. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿falló la idea o falló la forma en que se aplicó? Déjame tus comentarios, dale me gusta y suscríbete a mi canal.